La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinea.com. El acuerdo que hemos estado concluyendo el día de hoy y llevando a un nivel de formalidad con la firma de un memorándum de entendimiento nos abre la puerta para concretar una operación histórica de adquisición de 13 plantas de generación eléctrica que están en México por parte de Iberdrola. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Podemos afirmar que el Estado mexicano mantendrá a finales del sexenio alrededor del 65% de toda la generación de energía eléctrica. Al presidente Andrés Manuel López Obrador es raro verlo rodearse de empresarios españoles, mucho menos recibirlos en Palacio Nacional. Pero la tarde del 4 de abril, en una semana medianamente tranquila por Semana Santa, lanzó un mensaje sorpresa en video a través de su cuenta de Twitter. En una mesa, sentado a su lado derecho, de frente, lo acompañaba el líder de una compañía que en el radar de la opinión pública local se le ha considerado entre los villanos favoritos del gobierno. Era Ignacio Sánchez Galán, presidente global de Iberdrola, la empresa generadora de energía eléctrica más importante en México después de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, la empresa del Estado, que los llevó a sentarse en la misma mesa después de años de tensiones. En el más estricto sentido diplomático, un acuerdo, tal y como lo dijeron en ese video y del cual aquí pudieron escuchar un fragmento. Un poco de contexto. Desde que López Obrador ocupa la silla presidencial como parte de ya un muy sonado discurso contra lo que él define como neoliberalismo y las empresas privadas, se ha ensañado con algunas de origen español, particularmente con las que se dedican al sector energético, como Iberdrola o Repsol. El presidente nunca ha estado de acuerdo con las condiciones en las que operan en México. En su discurso, habla de abusos e injusticias cometidas en gobiernos pasados para favorecer a estas y otras empresas extranjeras. En el campo eléctrico, en los últimos 4 años, el gobierno emprendió una batalla con empresas generadoras de electricidad bajo el modelo de autoabasto, en un intento por recuperar mercado, grandes clientes, y además de disminuir la participación de las otras, naturalmente mejorar los ingresos de la compañía estatal. Algunas voces especializadas del sector han acusado en este tiempo un tipo de acorralamiento, hasta dejar a los clientes de estas empresas sin opción. Esto tiene al menos desde 2020. Para no meterse en problemas, algunos de estos usuarios optaron por iniciativa propia a dar por terminados sus contratos de autoabasto con empresas privadas y cambiarse a CFE. En el caso específico de Iberdrola, la tensión ha sido máxima e incluso fuera del negocio. Ha tenido un tinte mucho más político. Desde sus conferencias matutinas y en múltiples ocasiones, López Obrador ha acusado a esta empresa de arropar a su otro villano favorito, el expresidente Felipe Calderón, e incluso a su exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, por cierto, hoy la nueva presidenta del Consejo de Administración de Scotiabank en México. Aquí una precisión. Calderón fue contratado como consejero independiente de una filial de Iberdrola en Estados Unidos, Avangrid. Algo similar sucede con Kessel. Partiendo de esto, y sumando la posición que Iberdrola tiene en el mercado mexicano de la electricidad, se creó una narrativa que desde 2019 ha implicado menciones y críticas constantes a la empresa por parte del jefe de Estado, multas, amparos, incluso reformas a la ley y obstáculos en su operación. El caso más reciente se dio en febrero de 2022. Causó revuelo una carta que Iberdrola envió a sus clientes en el norte de México que consumen energía bajo ese esquema privado de autoabastecimiento. Iberdrola tiene una planta en Nuevo León llamada Dulces Nombres, con más de 20 años de operación. Les avisaba que ya no les suministraría energía por causas de fuerza mayor. Esto se dio en medio de la fecha de término de su contrato de interconexión. La Comisión Reguladora de Energía le había negado un nuevo permiso de autoabastecimiento.
Los clientes fueron desconectados por el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, y tuvieron que suministrarse con CFE calificados, que es la división encargada de suministrar a los grandes clientes. Todo esto sin importar el pagar un costo más caro por el servicio. El asunto de las desconexiones por parte del CENACE ocurrieron en varias ocasiones. A la CFE, la empresa del Estado, la estrategia le dio resultado. La propia compañía llegó a detallar en un reporte anual que más del 90% de la capacidad vendida por CFE calificados era a empresas que antes estaban bajo esa modalidad de autoabasto. No se sabe exactamente cuántos clientes, pero se puede medir en términos de capacidad. La relación del gobierno con Iberdrola ha sido tensa en los últimos 4 años. Así como la mención hacia la compañía se volvió una constante en las respuestas que López Obrador llegó a dar a quienes preguntaban sobre un asunto o no relacionado al sector energético, un día de octubre de 2020, Ignacio Sánchez Galán, el presidente global, también se hizo escuchar. En una conferencia telefónica, por motivo de sus resultados financieros, le dijo a los analistas e inversionistas lo que quizá fue un claro preludio a lo que terminaría ocurriendo. Dijo que en México no habían comenzado una nueva inversión, a menos que el gobierno decidiera aclarar su política energética. Entonces, si la política del gobierno mexicano es que no les gusta, el inversionista extranjero invertirá en el país en donde mejor le va a ir. ¿Quién anda de compras? Hablemos del acuerdo entre Iberdrola y el gobierno mexicano. Pero primero, un dato para dimensionar. La compañía española cuenta en México con 17 plantas de ciclo combinado y cogeneración que le representan 9.862 megawatts. A estas se suman 7 parques eólicos y 3 fotovoltaicos con una capacidad instalada de 1.335 megawatts, incluido el de La Venta en Oaxaca. El martes 4 de abril, Iberdrola anunció la venta de 13 plantas, casi el 80% de sus activos en México. Es la adquisición más significativa que ha hecho el gobierno de López Obrador. Hoy, estos activos están valuados en $6,000 millones, pero la cantidad podría modificarse en función de la fecha de cierre de la transacción y de otros posibles ajustes usuales en este tipo de acuerdos, que por cierto, se prevé que este en particular tome 5 meses en concretarse. Iberdrola no se va de México, pero vende la mayor parte de los activos que tiene en el país, y con esto reduce significativamente su participación de mercado. La empresa no ha dado una razón específica de por qué está vendiendo esos activos, pero deja ver que ya no ve a México como un lugar para seguir creciendo. ¿Cómo se dio la operación? La compra se hace a través del Fondo Estatal México Infrastructure Partners, con el respaldo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México y con la venia de la Secretaría de Hacienda. El nuevo dueño es este fondo, pero no va a ser el operador de estas plantas. Y aquí es donde entra la Comisión Federal de Electricidad para que lo haga. Con este movimiento, entonces el gobierno está asegurando que CFE va a poder aumentar su capacidad de generación eléctrica del 39.6% que tiene actualmente al 55.5%, principalmente en la región noreste del país. En parte, lo que buscaban desde hace mucho tiempo. En el más estricto sentido diplomático, como dije al principio, se llegó a un acuerdo. Esto es más de lo que dijeron AMLO y Sánchez Galán en ese clip en el que compartieron cámara. Hemos tenido algunas discrepancias, pero el diálogo lo puede todo. El diálogo y la buena voluntad. Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno y esa política energética de su gobierno nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas. Somos líderes mundiales en energías renovables, somos líderes en líneas de transmisión, somos líderes en una serie de campos y estaríamos deseando y encantados de poder colaborar con el gobierno de México, siempre respetando su política de país. Y es una nueva nacionalización de la industria eléctrica. Esto es el dato del día. Ojo a esa mención del presidente. ¿Realmente estamos hablando de una nacionalización por parte del gobierno mexicano en cuanto a la venta de activos por parte de Iberdrola? No.
De acuerdo con un documento emitido por la Secretaría de la Función Pública y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, una nacionalización es el acto de potestad soberana por el cual el Estado mexicano recobra una actividad económica que estaba mayormente sujeta a la iniciativa privada. La razón por la que esta transacción no es una nacionalización es que los activos de Iberdrola no quedan en propiedad del Estado mexicano, sino de un ente privado, en este caso, el fondo involucrado. Esto nos lo explica el profesor de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México, mejor conocido como el ITAM, Víctor Gómez Ayala. Hay recursos públicos en la transacción, pero el titular de los activos no es el gobierno mexicano ni la CFE. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en ese mismo video dijo que el Fonadín tendrá seguramente la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación. Pero los recursos no van a agregarse a la deuda pública presupuestal de México porque está fuera del balance público. Además, faltan más detalles. Otra palabra asociada a este tipo de situaciones es expropiación, pero nada más alejado de la realidad. Aquí no hubo ninguna imposición para la cesión de una propiedad o la totalidad de los activos. López Obrador presume una nueva nacionalización, muy en su jerga política, pero la realidad es que solo hubo un acuerdo de compra entre dos partes. El último sorbo. El tamaño del conflicto del gobierno mexicano con Iberdrola llegó a escalar hasta las más altas esferas de España. Ustedes recordarán ese dicho que después tuvo que matizar el presidente López Obrador sobre hacer una pausa en la relación entre México y España. A las empresas de este país las tiene en la lista negra de las más apoyadas por el poder político antes de su llegada a la silla presidencial. Dice que han abusado del país porque le vieron tierra de conquista. Ya desde ahí, recordamos también aquella petición de disculpas sin éxito que llegó a plantear abiertamente a España por los abusos cometidos durante el periodo de la conquista. Las declaraciones que ha dado están por todos lados en internet. Volviendo al caso de Iberdrola, abramos por última vez la foto. ¿Qué tanto le representa el negocio mexicano a esta compañía española? Este negocio le generó el año pasado ingresos por 4.079.5 millones de euros, que son aproximadamente unos 4.400 millones de dólares. Pero esto es solo el 7.5% de los ingresos reportados por la empresa a nivel consolidado, es decir, del resto de las operaciones que tiene en el mundo. Su perspectiva de inversión también cambió de 5 años a la fecha. En 2018, cuando recién comenzaba el sexenio de López Obrador, Iberdrola se dirigía a cumplir sus objetivos globales. En México, su plan era aumentar la capacidad instalada mediante un plan de inversión de casi 5,000 millones de dólares. Después llegaron los vientos en contra, que la obligaron a replantear su energía en términos de planes de negocio e inversión. Queda pendiente la reacción al exterior de este movimiento. ¿Qué tipo de señal manda a otras empresas de origen español y al resto de las que invierten fuertemente en México en medio de una bonanza por el nearshoring? Los invito a seguir el análisis que desde Bloomberg Línea estamos siguiendo puntualmente sobre esta historia entre Iberdrola y su relación con el poder político mexicano. Hay mucho todavía que contar. Mientras tanto, estamos en todas las redes sociales y a mí me encuentran como @JimenaTolama en Twitter. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.